Puesto número 5. Esta semana los pescadores acapararon la atención, y es que mientras ellos repudian las nuevas condiciones de pago del gobierno por subsidio a la veda pesquera, las autoridades de la Secretaría de Acción Social denunciaron que en la lista de pescadores, los vivitos no se quedaron atrás. Descubrieron nada más y nada menos que en la dichosa planilla figuran desde maestros hasta concejales municipales. Imagínense, ¿será que todos viven de la pesca? Bueno, en este país todo es posible. Puesto número 4. Esta semana en exclusiva para Red Guaraní, la madre del policía secuestrado por el EPP hizo un pedido que pone en aprietos al gobierno. La mujer pidió que se aplique la ley del ojo por ojo. El EPP le ejecuta a mi hijo, que también se le ejecuta 1 y 2 EPPistas que están en la cárcel. El ministro del Interior dijo que eso era imposible, pero la senadora Mirta Gusinki puso el dedo en la llaga. Afirmó que acompañará el pedido, aunque hoy, a 3 días de cumplido el plazo, nada se sabe de Edelio Morínigo. Puesto número 3. Los chicos del Inter también formaron parte del ruido noticioso de esta semana. Los estudiantes, si es que así podemos llamarlos, realizaron un safari un poco descabellado. Y es que los desafíos incluían salir de un local del shopping con una prenda puesta sin pagarla, activar la alarma y ser perseguido por los guardias, arrebatar la cartera a una mujer desconocida y hasta ingresar al aeropuerto vistiendo un cinturón de chorizos y gritar «¡Tengo una bomba!». Como consecuencia de este brutal jueguito, varios alumnos resultaron heridos y el emblemático Día de las Rosas tuvo que pagar el pato. Y es que las autoridades del colegio dijeron no a esa actividad. Puesto número 2. Y como si con el ébola no bastara, el Ministerio de Salud movilizó a toda su estructura al confirmar un nuevo caso de chikungunya en Paraguay. Mientras muchos se alarmaban por la noticia, las autoridades sanitarias dijeron que no existe riesgo de epidemia. Y bueno, todo depende de qué tan limpios seamos, eliminando los criaderos del mosquito que la transmite. Puesto número 1. Y la noticia de la semana fue la extraña visita que recibió Marta Lafuente. Y es que al más puro estilo Halloween, los maestros criticaron a la ministra de Educación llegando hasta el ministerio disfrazados de brujas y monstruos. Los profes dijeron que ña descuento no tiene corazón porque les descontó el salario, pero lo que no dijeron es que ellos no fueron a clases por sus famosas huelgas. Y entonces, la ciudadanía se pregunta, ¿quién es el verdadero monstruo en esta historia?